Buenos días, nuevamente transmitiendo desde esta su iglesia, Vayamos a los pies de Cristo, este sermón dominical, el cual he titulado ¿Por qué? ¿Para qué? El propósito de nuestra existencia en el planeta Tierra. Cada uno de los seres humanos, cada uno de nosotros los seres humanos, cuando nacemos con un propósito, con un destino, con un objetivo inicial en el transcurso de nuestra vida, diseñado por nuestro Santo Padre Celestial Jehová. Los invito por favor para que me acompañen abriendo sus Biblias, si la tienen a la mano, en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4 y 5. El versículo 4 nos dice el por qué y para qué existimos nosotros. Versículo 4, Dios nos escogió desde antes de la creación del mundo. Quiere decir esto, que Dios, antes de haber hecho el primer día, Génesis 1:1, Dios creó los cielos y la tierra, y antes de haber creado al ser humano, ya a nosotros, cada uno de nosotros los seres humanos, nos tenía en un lugarcito del universo. Nadie puede decir dónde. Uno se imagina, sin duda alguna, que nos tendría en un lugar separados, apartados en el tercer cielo, donde Él vive. Por eso nos dice el versículo 4 de Efesios 1, que Dios nos escogió a usted y a mí y a cada uno de los seres humanos desde antes de la creación del mundo. ¿Para qué nos escogió? Precisamente Efesios 1:4 dice, para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Dios creó el universo por amor a nosotros, con una condición, con un propósito de que seamos santos y sin mancha. Quiere decir, la palabra santo en el original hebreo significa que Él nos creó a nosotros para ser santos, o sea, quiere decir esto, apartados para servir a Dios, no como lo enseña una institución religiosa que se toma un atrevimiento en decir que ellos están facultados por Dios para decir quién es santo o no. La palabra santo significa apartado para servir a Dios, y en esto no va involucrado ningún mandato ni ordenanza humana, como esta organización religiosa se lo ha hecho creer a muchas personas. Y el propósito de nuestra existencia que Dios tiene para con nosotros es que esta verdad la podemos hallar en Efesios 1:5, versículo 5. Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Cuando dice que Dios nos predestinó para ser adoptados, contradice lo que el común denominador de todas las personas anda pensando, diciendo y creyendo, que cuando uno nace como hijo de Dios. Y en ninguna parte de la Biblia, ya lo he enseñado, ya lo he explicado en sermones y en conferencias anteriores a estas, que la mayor parte de la humanidad está muy equivocada, porque han recibido una enseñanza errónea de una institución religiosa tradicional, donde se les enseñó o se nos enseñó que nosotros cuando nacemos como hijos de Dios. Ni usted ni yo cuando nacemos como hijos de Dios. Déjeme decirle dónde podemos hallar esta verdad. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, versículo 26, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Perdón, nosotros venimos a ser hijos de Dios es cuando nosotros cumplimos 5 requisitos ya explicados anteriormente, que más adelante en este sermón le diré cuáles son. Pero créame sinceramente que usted cuando nació o cuando nace, usted no nace como hijo de Dios. Ningún ser humano a lo largo de la historia ha nacido como hijo de Dios. Nace como hecho conforme a la semejanza de Dios, a la imagen y semejanza de Dios.
Para nosotros ser hijos de Dios, permítame recordarle nuevamente, debemos de ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. Es exactamente como nos lo explica, nos lo enseña la Santa Palabra de Dios en 2 de Corintios 5:19, versículos 19, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Déjeme explicarle este punto muy importante. Nosotros los profetas, nosotros los pastores, Dios nos ha encargado que le transmitamos el mensaje a ustedes, a la membresía de la iglesia, el siguiente mensaje, y es el que le acabo de decir, que usted cuando nace, no nace como hijo de Dios, nace a imagen y semejanza de Dios, y es solamente cuando usted va a los pies de Cristo que se puede reconciliar con Dios, porque Dios, cuando nosotros nacemos aislados de la gloria de Dios, y es solamente cuando nosotros, repito, vamos a la presencia de Cristo Jesús, vamos a los pies de Cristo y nos humillamos, nos arrepentimos, nos confesamos nuestros pecados, abandonamos nuestra mala conducta y hacemos la declaración de fe, y es ahí cuando nosotros nos reconciliamos con Dios. Es ahí cuando nosotros somos hijos de Dios. De lo contrario, si usted, como lo vengo repitiendo en varias conferencias, en varios sermones, a lo largo del año pasado y de este presente año, en transcurso, si usted, ya se los he enseñado y se lo vuelvo y se lo repito, si usted no cumple estos 5 requisitos, usted no es hijo de Dios. Cuando yo le digo que debemos de hacer, y he insistido tanto en eso, que debemos de humillarnos, arrepentirnos, confesar nuestros pecados y abandonar nuestra mala conducta, y por último, quinto, hacer la declaración de fe, es ahí, repito, donde nosotros somos hijos de Dios y somos coherederos en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. El quinto punto es muy importante, que es la declaración de fe, que es cuando uno dice, yo creo y confieso que nuestro Señor Jesucristo es nuestro santo Señor, intercesor y Salvador nuestro, bla, bla, bla. Ya ustedes tienen esta información. Ese texto bíblico, este soporte bíblico, lo podemos hallar, ese quinto punto, justificado en la siguiente cita bíblica. Escrita está en 1 de Timoteo 6:12. Porque hay muchas personas que dicen, hay que hacer la oración de fe, y no es una oración, el quinto punto no es una oración de fe, es, como lo dice la palabra, una declaración de fe, donde nosotros declaramos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro santo Señor, intercesor y Salvador nuestro, y lo que siguen adelante. Veamos esta verdad en 1 de Timoteo 6:12, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Nótese, obsérvese y escuche que allí en 1 de Timoteo 6:12 no dice hagamos oración de fe, vengan acá, hagamos oración de fe. Es una declaración de fe delante de muchos testigos. Allí ya nos podemos ir dando cuenta de cuál es el orden consecutivo que Dios quiere para que nosotros podamos ser hijos de Dios. Cuando tú haces la declaración de fe, como te lo acabo de soportar bíblicamente, en el capítulo 1 de Timoteo 6:12, es donde nosotros ya somos hijos de Dios. Esta verdad justificada la podemos hallar en Juan 1:12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. Nosotros tenemos que venir a los pies de Cristo, ir a los pies de Cristo,
Primero, humillarnos. Segundo, arrepentirnos. Tercero, confesar nuestros pecados. Cuarto, abandonar nuestra mala conducta. Y quinto, hacer la declaración de fe. Y vuelvo, insisto y repito, que en primera de Juan 12 y 13 nos dice, mas a todos los que le recibieron, cuando nosotros hacemos esos 4, 5 pasos, en ese momento nosotros recibimos a Cristo Jesús y nos hacemos hijos de Dios, nos reconciliamos con Dios. Vuelvo y le repito para que quede claridad y no quede la menor duda. Me disculpo por la redundancia en el tema, exactamente en las citas bíblicas. Juan 1, versículo 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad, ni de carne, sino de la voluntad de varón, sino de Dios. Quiere decir esto que porque usted es hijo de papá y mamá y cuando nació ya es hijo de Dios, no, es solamente cuando va a los pies de Cristo, repito, se humilla, se arrepiente, se confiesa, abandona su mala conducta y dice, piensa, dice y hace la declaración de fe, cuando usted ya es hijo de Dios. Y cuando usted es hijo de Dios, ya tienes derecho, sin merecérnoslo, a todas las promesas que Dios nos dio a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Permítame recordarle la siguiente cita bíblica. En Romanos 5, 10 y 11 nos hace una claridad de que nosotros, cuando nacimos a imagen y semejanza de Dios, hasta que recibimos a Cristo Jesús en su corazón, en ese periodo de tiempo, nosotros éramos enemigos de Dios. Mire bien, si usted no ha hecho estos 5 pasos, usted es enemigo de Dios. Si usted nace, crece y se reproduce, y antes de morirse, usted no ha hecho los 5 pasos que le estoy mencionando en este sermón, usted es enemigo de Dios. Y dirá usted, ay pastor, usted está exagerando. No, excúseme, yo le doy la cita bíblica que nos respalda esta enseñanza. Romanos 5, versículo 10 y 11. Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos de por vida. Reafirmo lo que le acabo de lo que nos acaba de enseñar la Biblia. Nosotros nacemos a imagen y semejanza de Dios. Perdón. En el transcurso de nuestra vida, cuando tenemos la oportunidad del conocimiento enseñado por nosotros los pastores o por los padres de familia que ya son cristianos, es cuando nosotros recibimos la información de que debemos de hacer los 5 pasos antes mencionados. Entre el tiempo en que usted adquiere conocimiento del bien y del mal, que es más o menos a la edad de 7 a 10 años, hasta que usted va a los pies de Cristo, en ese lapso de tiempo, usted es enemigo de Dios. Y para que usted no sea enemigo de Dios, debe nacer de nuevo, hacer los 5 pasos. Y vuelvo y le repito, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su amado Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos de por vida. Para que usted, en el momento de morirse, pueda ir a un lugar al lado de la presencia de nuestro Padre Celestial Jehová, de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, al tercer cielo, usted debe de hacer esos 5 pasos para que usted sea reconciliado con Dios, para que usted sea salvo. Bien, hay muchas personas que viven creyendo que la santidad, por lo que ha enseñado una organización religiosa, que la santidad, como lo decía en un principio, es un privilegio que da una institución religiosa. Y permítame recordarle lo que Dios le dijo 1527 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, le dijo a Moisés. El Señor le ordenó a Moisés, escrito está en Levítico 19,
1 y 2, que hablara con toda la asamblea de los israelitas y le dijeran, sean santos porque yo soy santo. Vuelvo y le repito, eso lo dijo Dios Padre a Moisés, una orden que le dio a Moisés 1527 años antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alguien podría decirme, pastor, es que eso es del Antiguo Testamento. Pues permítame decirle que en el Nuevo Testamento, ya después de haber muerto nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pedro nos enseña en la Biblia, en primera de Pedro 1, versículo 15 y 16, versículo 15, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. Entonces, resumiendo para terminar este sermón, porque nosotros insistimos mucho en este tema de la salvación, porque no hay nada más importante, damas y caballeros, que dos cosas en la vida. ¿Cuáles son las dos cosas más importantes en la vida que usted tiene que tener en cuenta? Es lo siguiente: primero, la obediencia a Dios, y segundo, buscar y preservar la salvación. Y para usted buscar y preservar la salvación, que es lo más importante en la vida, porque déjeme, le doy un ejemplo. Nosotros los padres, yo incursioné en ese error, Nosotros los padres tenemos un error por falta de información, porque desafortunadamente nosotros los seres humanos a lo largo de nuestras vidas hemos sido engañados por una institución religiosa. Segundo, estamos siendo engañados por las iglesias cristianas religiosas, porque es que desafortunadamente existen las iglesias cristianas, pero desafortunadamente las iglesias cristianas se han vuelto iglesias cristianamente religiosas y se nos han enseñado cosas que dicen en la Biblia, pero no nos las enseñan completamente, a tal punto que una persona llega a la iglesia y le dice, venga, hagamos la oración de fe, empezando porque eso no es oración de fe. Lo que nosotros debemos de hacer es una declaración de fe. Alguien podría decir, ay pastor, eso es lo mismo. No, eso cree usted que es lo mismo. Una cosa es oración y otra cosa es declaración de fe. Se lo acabo de decir como nos lo enseña la Biblia anteriormente. Bien, primero. Segundo, desafortunadamente nosotros los padres, cuando el bebé nace, nuestro hijo, nuestra hija nace, uno siempre piensa y dice, bueno, que mi niño sea como yo, que soy presidente de la República, que mi hijo sea como yo y herede este país porque yo soy el sultán, el rey, el jaque árabe, bueno, etcétera, etcétera. Y uno siempre está pensando que es que los hijos deben de ser como uno, o que mi hijo sea odontólogo, o que mi hija sea médica. Y uno siempre está pensando es que los hijos deben de ser como uno. Y eso no es bíblico. Lo bíblico es que cuando un niño nace, nosotros los padres de familia debemos de tener una información más que clara, y no es que nuestro hijo sea un profesional académicamente. Le voy a explicar por qué. ¿Qué se gana usted con que su hijo sea médico, odontólogo, en otra área, o que sea presidente de la República, politólogo, que sea pues la séptima maravilla, o que sea alquimista, o que sea científico? ¿Qué se gana usted con que su hijo tenga un título o dos títulos o dos o tres profesiones si el niño no se le ha enseñado lo básico y lo más importante en la vida? Y es que el niño debe de ser enseñado, orientado, encaminado a un proceso cristológico, porque de lo único que nosotros debemos de aprender en nuestros primeros años de nuestra vida es ser un duplicado de nuestro Señor Jesucristo. Yo les recomiendo a ustedes, damas y caballeros, especialmente a las madres y desde luego a los padres, que si ustedes están en un proceso de crianza de sus hijos y están empezando en un proceso de crianza de sus hijos desde cero, les recomiendo, para que tenga paz y tranquilidad,
en sus vidas como padres y éxito en la vida de su hijo, les recomiendo no estén enfocados en lo material, no estén enfocados en que mi hijo debe de ser la séptima maravilla del mundo, un científico, un aviador, nada de eso. Lo que usted puede hacer en bien suyo, señora, y en bien suyo, señor, para su hijo y en bien de su hijo, es enseñarle una carrera pedagógica relacionada con la existencia y el testimonio que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Cuando usted desde la cuna empieza a hablarle a su hijo de Dios, de Cristo Jesús, y empieza, a medida que el niño va creciendo, se va desarrollando, empieza a inculcarle ese tipo, ese modelo tan maravilloso de vida que nos dejó Cristo Jesús mientras estuvo en estos 33 años aquí en la tierra. Su hijo, después de eso, de recibir esa enseñanza, va a tener éxito en una carrera académica. De lo contrario, usted va a dar al fracaso a su hijo en haberle enseñado primero una carrera académica y después el niño no va a querer recibir una orientación tan sana como la cristológica. Me permito recordarle lo siguiente. En la Biblia está escrito en Jeremías 1, versículo 4 y 5, está escrito y nos da una enseñanza que desde antes de que uno hubiera nacido, ya Dios estaba pendiente de nosotros y Él ya tenía un propósito para nosotros. Déjeme, le leo este versículo, esta cita bíblica y este versículo. Jeremías 1, versículo 4 y 5. La palabra del Señor vino a mí, versículo 5. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Oiga bien, antes de que yo me formara en el vientre, ya Dios me había elegido a mí como pastor. Antes fui un profesional en unas áreas industriales. Por razones de la vida, yo aprendí primero esas áreas industriales en las cuales soy profesional, pero dando gracias a Dios, como ya Dios me tenía predestinado para ser pastor, Él ya lo había hecho en el vientre, antes de formarme en el vientre, ya Él me había elegido para que yo fuera pastor. Antes de que naciera, óigame bien, antes de que yo naciera, ya me había apartado, te había nombrado profeta para naciones. Todos los seres humanos que nacemos para servirle a Dios en alguna de nuestras áreas académicas. Pero lo que Dios quiere es que nosotros seamos un prototipo, un modelo de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Permítame recordarles una cosa, lo que nos decía el salmista, el rey David, nos decía él y nos lo enseña en el Salmo 139, 16, versículo 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo ya estaba escrito en tu libro, todos mis días estaban diseñados, aunque no existía ninguno de ellos. Para terminar este sermón, damas y caballeros, quiero decirle una cosa, insistirle en lo siguiente. No importa qué profesión tenga usted, no importa de qué extracto social, académico, intelectual, personal, económico sea usted, Dios tiene el control de su vida. Dios sabe y Dios entiende que usted existe, que yo existo, es por la voluntad de Él. Que las personas se desvíen del camino es porque nosotros, como dice Jeremías 17:9, no hay nada más terco y más pervertido que el corazón humano. ¿Quién podrá remediarlo? Solamente yo, dice nuestro Padre Celestial Jehová, que conozco y escudriño
los pensamientos de cada ser humano y conozco de cada uno sus obras. Dios tiene el control de su vida. No se resista a la voluntad de Dios. Dios quiere que tú primero lo conozcas, sepas de Él, cuál es el propósito de Dios en cada uno de nosotros, para que después tú puedas seguir con éxito una profesión académica. Muchas personas, como en el caso mío, elegimos por razones ajenas a nuestra voluntad una carrera, en el caso mío, unas carreras industriales antes de conocer a Dios, y toda la vida viví amargadamente preocupado por los altibajos de la vida. Cuando uno ya conoce a Cristo Jesús, ya es donde uno empieza a tener tranquilidad y puede saber cómo orientar su vida. Damas y caballeros, espero que este tema, ¿por qué? ¿Para qué? El propósito de nuestra existencia le hubiera servido a usted. Si usted está en proceso de gestación de un hijo suyo, ya sabe que usted debe primero de encaminarlo en una enseñanza cristológica, para que este niño le pueda servirle a Dios, a usted papá, a usted mamá y al Estado de Derecho, porque es una orden de Dios. ¿Ya? Si usted encamina la existencia de su vida o de sus hijos, no importa la edad que tengan, entonces nosotros como padres podremos tener paz y tranquilidad, que nuestros hijos, educados a la forma que Dios nos enseñó a través de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo, van a tener éxito en la vida y vamos a poder vivir en mucha paz, en mucha tranquilidad y en mucha abundancia. Que el Señor los guarde, que el Señor los bendiga, que el Señor los mire con agrado, que el Señor extienda su amor a todas personas aquellas que tienen temor de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y que quieran seguir una vida piadosa al servicio de Dios, al servicio de la familia y al servicio del Estado. Que tengan un buen día y que el Señor los guarde y los bendiga. Muchas gracias, feliz fin de semana y que el Señor los acompañe.